Para el físico, economista e ingeniero industrial, pero también lector compulsivo, Fluvio César Ruiz Alarcón, consejero independiente de Petróleos Mexicanos, esta entidad es la concreción de los esfuerzos transformadores del inicio del siglo XX. Es el punto de encuentro, el cimiento de la identidad colectiva de millones de mexicanos, un espacio de convergencia de aspiraciones soberanas, finalmente, un emblema de este país. Bajo este concepto, el funcionario expuso en entrevista para Oil & Gas Magazine su perspectiva sobre la situación actual del sector petrolero y los diferentes escenarios que podrían tener lugar respecto al resultado de los debates en torno a la reforma energética. Sin reforma, Petróleos Mexicanos ha estado funcionando, pero está claro que requiere ser considerada una empresa aparte entera. Necesitas transformarse en una empresa aparte entera. Si no hay reforma y Petróleos Mexicanos sigue siendo un organismo público descentralizado, pues está sujeto a todas las restricciones propias de la regulación de un organismo público centralizado que impiden que reaccione con la agilidad, con la flexibilidad y con los grados de libertad que se necesitan para participar de manera eficiente en una industria como la petrolera. Si no hay reforma, seguiremos con una influencia, a mi juicio, excesiva de la Secretaría de Hacienda en la toma de decisiones en cuanto a los proyectos que debe y puede realizar Petróleos Mexicanos, y también seguiremos sin encontrar cómo organizarnos de una mejor manera al interior de la empresa, cómo retener el talento que existe dentro de la empresa y cómo propiciar el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas. Y un punto que es muy claro, Petróleos Mexicanos seguiría estando sujeto a un régimen fiscal excesivo, un régimen que prácticamente un régimen que traslada completamente las utilidades de operación de Petróleos Mexicanos. Ahora, ¿cuál es el escenario en una reforma? Bueno, pues primero tendríamos que ver qué reforma. Y aquí, bueno, hay varias posibilidades. La que pareciera ser más plausible, la que pareciera perfilarse en estos días, es aquella que implica una modificación al texto constitucional. Eso es un escenario en el cual también cabrían muchas posibilidades, porque lo más peligroso en todo caso que pudiera ocurrir es que la nación dejara de explotar de manera exclusiva los sectores económicos de exploración, desarrollo, producción petrolero, pero no se modificaran el estatuto jurídico de Petróleos Mexicanos, y entonces Pemex tuviera que competir en una situación muy desventajosa frente a las empresas transnacionales. Ese sería el peor de los escenarios. Hay otro escenario que pareciera ser cada vez menos probable y que tiene que ver con un fortalecimiento de Petróleos Mexicanos dentro del marco constitucional. Con respecto a las voces de opinión que han expuesto claramente su negativa ante una reforma o a la modificación de la Carta Magna, dijo: La postura de Morena es esa, ¿no? Morena no plantea ninguna alternativa, simplemente plantea que no haya reforma. Eso es la posición de Morena. La posición del PRD es distinta. La posición del PRD es una iniciativa de reforma alternativa a la oficial y a la del Partido Acción Nacional, de manera que es una postura distinta, políticamente distinta. Hay una iniciativa formal del PRD de reforma, ¿no? Que incluso recoge de manera explícita lo que en el discurso parecieran de tener también la del PRI y la del PAN. Un ejemplo concreto es tanto el PAN como el PRI han hablado de hacer de Pemex una empresa. Lo cierto que ni en la del PRI ni en la del PAN viene una propuesta precisa en ese sentido. La única propuesta que sí plantea convertir a Petróleos Mexicanos en empresa pública es la del PRD, ¿no? Donde se hace una adición a la ley de entidades paraestatales definiendo lo que es una empresa pública, y después en la ley de Petróleos Mexicanos caracteriza a Pemex como una empresa pública. Al ser cuestionado sobre si la apertura de la IPE es la llave para explotar los recursos petrolíferos o de shale gas, Ruiz Alarcón comentó: me parece que se ha exagerado la utilidad de la inversión privada. Me parece que hay un gran debate previo que tiene que ver cuál es la urgencia real que tenemos para monetizar nuestras reservas petroleras, ¿no? La justificación de la apertura en todo caso se ha dado sobre la base de vayamos a producir
3,5 millones de barriles, pero nunca hemos debatido si necesitamos producir 3,5 millones de barriles. Lo ha dicho el ingeniero Cárdenas, ya produjimos 3,5 millones de barriles y el país no fue mejor. Entonces, me parece que es un argumento difícil de probar, porque no se discutió de manera integral, es decir, nunca debatimos cuál es el mejor modelo de desarrollo económico para este país. En ese modelo, dónde encaja el sector energético y el petrolero en particular, y entonces cómo hacer para que ese lugar que se le confía al sector petrolero tenga un resultado adecuado, y para ese resultado cuál es el papel y la organización de Petróleos Mexicanos, y en función de eso cuáles son los cambios jurídicos que tenemos que hacer. Se ha debatido en cierta forma al revés. Parece que hay una voluntad expresa en ciertos sectores de dar un debate de tipo teleológico, es decir, la apertura por la apertura misma, ¿no? y sin realmente darle un sustento argumental lógico a todas las promesas que se han hecho, los 500,000 empleos, 2,5 millones, no sé cuántos años, crecimientos explosivos, que nunca se han verificado, Finalmente, Fluvio César Ruiz Alarcón compartió con nuestras cámaras su trayectoria profesional y cómo fue su acercamiento con este sector. Mi madre es jubilada de Pemex. Yo estudié en una escuela artículo 123, la Tomasa Valdés Viva de Alemán, allá en Coatzacoalcos, para hijos de trabajadores petroleros. Así de manera que durante 6 años mis cuadernos decían Pemex al servicio de la patria. Entonces, vamos, desde ahí he crecido. Lo que soy se lo debo a Petróleos Mexicanos. En fin, he estado cerca siempre, ¿no? Desde niño. La facultad, bueno, he tenido la oportunidad, después de que regresé de Francia, de participar como asesor en política energética en la Cámara de Diputados. Eso me permitió estar muy de cerca en las negociaciones. Ya en 2003 que regresé de Francia y que me integré a la Cámara, fui parte del equipo que logró que algo que se llamaba el aprovechamiento sobre rendimientos excedentes, que era básicamente quitarle a Petróleos Mexicanos hasta el último centavo del precio por encima del estimado por el Congreso, ¿no? Era un aprovechamiento de 39.2%, que sumado al 60.8% del entonces régimen fiscal de Pemex, pues daba 100%, ¿no? Y por encima. Entonces, los legisladores aceptaron esta idea y se la regresaron a Petróleos Mexicanos en forma del aprovechamiento para obras de infraestructura. Después, en 2005 pude participar muy de cerca en la primera gran modificación del régimen fiscal de Pemex, ¿no? Que abolió lo que se conocía irónicamente como RED y dio paso a al capítulo 12 de la Ley Federal de Derechos, ¿no? Y por supuesto el haber, a lo que siempre recordar, el haber participado en la elaboración de la iniciativa de reforma energética que presentó el entonces Frente Amplio Progresista en el año de 2008. Creo que son momentos muy especiales. Para Oil & Gas Magazine reportó Daniela Loredo.